Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El río Santiago baña una de las cuencas más contaminadas del país. Prácticamente desde su nacimiento en el lago de Chapala, comienza a recibir agua adulterada de diferentes procesos industriales, de centros de población rural y de ciudades medias. Del mismo uso agrícola, ocupa una de las zonas productoras de granos más importantes de México. Y al salir del valle para entrar a los cañones que han dado fama mundial a su paisaje, de los colectores diversos del área metropolitana de Guadalajara, la cual, pese a una considerable inversión en saneamiento, no ha podido garantizar el agua limpia. Como todos los ríos, tiene cuencas tributarias que también le arrastran sus problemas. Está fuera de duda que la de El Ahogado, Toluquilla o La Misericordia, que abarca el sur del área metropolitana de Guadalajara, es en el último medio siglo la que presenta los mayores retos, pues además de la ingente contaminación, que solo se trata de forma parcial, alberga el principal corredor industrial del occidente mexicano, cuyas cuentas de agua tratada son opacas y dudosas, y una creciente mancha de asentamientos humanos detonados a partir de la revolución de la vivienda de hace 15 años, en que la meta era construir la mayor cantidad posible de casas independientemente de la calidad ambiental del sitio en que se ubicaran. De este modo, más de 200,000 moradores de la parte baja de El Ahogado coexisten con el agua contaminada, lo que deriva en un ambiente pestilente, pues además la zona recibe la contaminación aérea residual de la metrópolis por el flujo de los vientos dominantes. Por si faltara un ladrillo entre las causas del deterioro, es la principal ubicación de vertederos de basura, que nunca han cumplido con la norma oficial mexicana en la materia. En este mundo distópico de hedores, enfermedades crónicas y una estadística de muerte creciente, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez acudió el pasado 6 de diciembre, al día siguiente de asumir el cargo, para comprometerse a resolver el problema. 2 administraciones previas han hecho la misma profesión de fe. Ninguno de los mandatarios como primer acto público de gobierno. Alfaro ha encadenado así, al resultado de su gestión para mejorar el río, su suerte política. Este que es el primer compromiso público que asume el gobierno de Jalisco. Yo estuve aquí en campaña y quedé de frente a los jaliscienses que el primer acto, que el primer evento que tendríamos ya en funciones sería presentar toda la estrategia integral de saneamiento de la cuenca del río Santiago, del río Santiago y de la cuenca en general, que es sin duda la más contaminada de todo México. Este es el punto final de la cuenca del Ahogado correspondiente al Valle de Toluquilla, que abarca toda la parte sur del área metropolitana de Guadalajara. Con justicia se ha señalado que es probablemente el río más contaminado de México. Estamos hablando de que hay miles de industrias establecidas desde la zona por donde baja el Bosque de la Primavera, que es donde empieza la cuenca, y se van encadenando a lo largo del periférico sur hasta llegar al corredor industrial del Salto. De acuerdo a los datos de los activistas que defienden los derechos de la población, apenas unas 80 industrias estarían tratando sus aguas de forma eficiente. Agreguemos la enorme cantidad de población que se ha ido sumando. En el año 1990, probablemente esta zona estaba habitada por 100,000 habitantes. Estamos en el año 2019 y ya estamos con una población cercana a 800,000, 1,000,000 de habitantes. Muchos de estos habitantes llegan a lugares donde no hay plantas de tratamiento y donde los sistemas de colectores no están construidos. Esta historia dramática es la que pretende el gobierno de Jalisco atacar con una de las prioridades del gobierno de Enrique Alfaro, que va a ser precisamente el saneamiento del río Santiago. La gran pregunta es si realmente un gobierno estatal tiene la capacidad, no solamente financiera, sino política, para generar las sinergias necesarias para que se resuelva este gravísimo problema. ¿Realmente es posible resolver de fondo el problema del río Santiago? Carlos Hernández Solís, funcionario de la Comisión Nacional del Agua por 29 años, funcionario estatal en el tema hasta el pasado mes de diciembre, hoy consultor hidráulico, destaca el tamaño del reto. Sí, de manera empírica, lo que yo conozco es un plan integral que implicaba acciones que demandaban inversiones del orden de 13,000 millones de pesos, hablando a costos del 2012, 2013. En ese marco de
de proyección de inversión requerida, se puede hablar de que se han invertido del orden de 6.500 millones de pesos, principalmente en lo que son las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales del área metropolitana de Guadalajara, Agua Prieta o Valentín Gómez Farías, que está diseñada y construida para 8.500 litros por segundo, pero que solo trata 5.000. La otra planta es la planta de tratamiento El Ahogado, que está tratando del orden de 2.500 litros por segundo y que ya requiere una ampliación de 750. Y la otra parte importante de inversiones es la redes de alcantarillado y colectores que se han venido desarrollando en lo que es el área metropolitana de Guadalajara, incluyendo Cuenca Río Blanco, Cuenca Río Temajá, incluyendo Cuenca del Ahogado. Es decir, se anda de 6.500 a 13.000, del orden de la mitad. Este tema de saneamiento, como todos los del agua, es un tema que tenemos que convencernos, Agustín, convencernos políticamente, socialmente y técnicamente, que involucra no solo el aspecto técnico de saber qué obras se necesitan, sino saber identificarnos, quiénes somos los que contaminamos. Hay una visión, lo expreso yo como parte de mi experiencia, en donde como que de repente dicen el gobierno es el que contamina, ¿no? ¿Quiénes son los que contaminamos? Somos los industriales, somos los que vivimos en nuestras casas, que cómodamente evacuamos vía nuestro mueble sanitario. Somos los agricultores que fertilizamos y que en tiempo de lluvia, según el fertilizante, se arrastra. Hay contaminación que se llama difusa, que es finalmente esta que proviene de los campos agrícolas, asociado principalmente al temporal de lluvias, la contaminación de carácter procesos industriales, la contaminación producto de las habitaciones de los municipios. Se involucra eso, ¿no? O sea, estamos hablando la cuestión técnica, estamos ampliando la cuestión social. Cuando hablamos de integralidad del recurso hídrico, también va más allá de lo que es la relación suelo, agua, bosque. Es de dónde podemos conseguir fondos. Los fondos que hay son los fondos fiscales, nuestros impuestos. Y exigimos que a partir de los impuestos se haga todo. Y bueno, tenemos que reflexionar, ¿alcanza o no alcanza? Está muy competido, ¿no? Salud, seguridad, educación. Y creo que el agua por ahí forma parte de un 2 o 3% en materia de medio ambiente y esto, ¿no? Está muy competido. La otra parte es la cuestión política. Una política pública establecida es que dice que el agua es elemento de seguridad nacional, y la reflexión es, ¿de veras lo es? ¿Lo reflejamos en nuestras estrategias con recurso aprobado? ¿O simplemente es una bandera de promoción? Políticas de vigilancia. ¿Quién vigila? ¿Quién ordena? ¿Quién controla? La cuestión de manejo de descargas de aguas residuales a cuerpos, propiedad de la nacional, es competencia constitucional, legal, de la Comisión Nacional del Agua, con apoyo de la Profepa. Los estados y municipios en apariencia no tienen, en apariencia digo porque aquí se abre otro contexto que jurídicamente cómo estamos, ¿no? En apariencia no tienen la facultad jurídica para imponer la sanción que corrija esto, ¿no? ¿Se puede resolver completamente el problema de contaminación del río Santiago? El secretario estatal de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, considera que sí. Obviamente sí es posible. Se necesita tiempo, es decir, es un problema muy complejo que requiere
una atención estratégica de largo plazo y un compromiso de participación de muchos actores, incluyendo la Federación. Es decir, en el ámbito de las competencias de agua, la mayor parte de ellas corresponden a la Federación y a los municipios, sobre todo en tema de descargas contaminantes a cuerpos nacionales. La Comisión Nacional del Agua es la que tiene las atribuciones de inspección, vigilancia, cumplimiento. Sin embargo, vivimos en un sistema federal en el cual el gobierno estatal y el federal pueden establecer colaboración para transferir funciones y que podamos cumplir con eso. Un elemento clave de la estrategia del Santiago, sin menospreciar todo lo que implica una actuación integral territorial, que ese es el sustento de largo plazo. En el corto plazo tenemos que apostarle a la recuperación del Estado de Derecho. Es decir, a lo que hemos llegado en el Río Santiago es evidentemente una situación de incumplimiento del marco legal vigente. Obviamente eso pues tiene implicaciones estructurales y de capacidad operativa para llevarlo a cabo. Pero de verdad, ¿se puede sanear? La sociedad civil y la comunidad científica son escépticos. Lo subraya la investigadora Cindy Macale del colectivo ecologista. Para que sea serio, yo creo que tiene que haber señales de que se tratará la problemática de la contaminación de origen industrial del río Santiago, que haya señales de una voluntad política real de tomar cartas en el asunto de la contaminación industrial y una apertura nueva a la participación ciudadana y la transparencia, ¿no? en el actuar. Si se quiere generar un plan integral de saneamiento, eso tiene que partir de las comunidades y de los especialistas que se han dedicado junto con organizaciones de las comunidades a estudiar esta problemática, identificar las causas del deterioro del río, que no es solo una cuestión tecnológica de invertir en plantas de tratamiento, sino que tiene que ver con realmente las relaciones de poder que imperan en la sociedad. La investigación, evaluación del daño genotóxico y citotóxico en población de los márgenes del río Santiago con exposición crónica a metales pesados por expertos de la UDG evalúa de forma pionera el impacto de metales pesados en la salud de los habitantes del río Santiago. El trabajo destaca alteraciones en células y ADN de pobladores expuestos al ambiente del río en 4 sitios. Lo más grave ocurre en la zona de El Salto de Juanacatlán y Paso de Guadalupe. No existe una política pública para enfrentar el problema. 300 industrias son fuentes de contaminación del río Santiago entre la zona metropolitana de Guadalajara y Ocotlán. 200 empresas operan en el corredor industrial de El Salto, 80 pertenecen a la Asociación de Industriales de El Salto y solo 40 empresas cuentan con planta de tratamiento de aguas. Hay condiciones naturales no aptas en la cuenca de El Ahogado. La prevalencia de arsénico y otros metaloides en el acuífero de Toluquilla están ampliamente documentados. La más patente demostración del problema es el alto costo de potabilización del agua de los pozos del Ciapa en la zona. El progresivo abatimiento de los mantos acuíferos en Atemajac, Tezistán, donde en promedio el nivel baja 31 centímetros por año, y en Toluquilla trae riesgos inevitables de contaminación por arsénico y de otros minerales que son comunes en el agua confinada o geológica y que significa riesgos para la salud, reportaba la Comisión Nacional del Agua. Cientos o miles de fuentes de emisores de agua residual, de acuerdo a quien lo investiga y al modo en que lo analiza, en una región donde la industria es fuerte protagonista, tanto en el corredor Ocotlán-Poncitlán como en Guadalajara. La impunidad ambiental no es excepción y es el primer modo de hacer frente al problema, destaca el secretario de Medio Ambiente, quien detalla toda la planeación. También hace matices respecto a la promesa del mandatario estatal. Desde la perspectiva de una mejora del marco legal para poder actuar de una manera más eficiente, para que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente pueda tener un marco de actuación mucho más efectivo. Implica una colaboración con la Federación para esta transferencia de atribuciones y además desarrollar una mayor capacidad de la Procuraduría.
estatal de protección al ambiente, y eso el gobernador lo anunció como uno de los elementos estratégicos de esta iniciativa, es fortalecer a la Procuraduría, y eso se vio reflejado en el presupuesto 2019. Tenemos un incremento prácticamente de 50 millones de pesos a la Procuraduría para dotarlo de mayores capacidades. Obviamente esto tiene que ir acompañado de una serie de medidas legislativas. Ya se presentaron iniciativas como el aumento a las multas hacia los actores contaminantes. Obviamente esto va a tener efectividad conforme tenemos esa capacidad operativa, pero también otras modificaciones en el marco legal, en los cuales está pues una iniciativa que estamos trabajando, y obviamente vamos a trabajar coordinadamente con el Congreso local para lograr tener una ley de responsabilidad ambiental verdaderamente efectiva que nos permita una mejor actuación. Entonces, ese elemento de cumplimiento del Estado de Derecho es fundamental para que podamos empezar a trabajar y dar signos. El otro elemento clave es que tengamos una visión integral de la cuenca, es decir, es un problema que no nada más está ni provocado exclusivamente por los industriales, ni exclusivamente por las descargas de aguas municipales. Es una conjunción de aspectos que lo que nos genera es una carga contaminante excesiva que pues se va deteriorando, se va aumentando continuamente. Se pueden tomar medidas, y muchas veces la crítica que se establece es que se quiere empezar con plantas de tratamiento de aguas residuales. Pues, digo, tenemos que actuar en eso, porque ese es un factor de impacto muy fuerte, pero no es lo único que se va a realizar simultáneamente. Por eso es un proyecto transversal. Estamos participando varias secretarías de todos los gabinetes de gobierno, que nos permita ir atacando los problemas que son de fondo, de largo plazo, pero también las cosas que van a tener un resultado en el corto plazo. Y esto te va a asegurar que al final del sexenio no nos pase lo que pasó ahora, ¿no? Que en el 2013, cuando entró en funcionamiento, el 2012, la planta de tratamiento del ahogado, que fue una obra importantísima, no hay duda, o sea, pero quedó inconclusa el sistema de colecta, o sea, los recolectores no se terminaron, la planta todavía tiene necesidad de una ampliación para cubrir toda la demanda. Entonces, obviamente, cuando entró en funcionamiento esa planta, hubo una reducción radical de la carga contaminante en el punto donde siempre ha sido emblemático el tema del río Santiago, y se empezó a tener una mejor condición del cumplimiento de la norma 001, ¿no? Y eso pues como que generó pues, la idea de que eso se estaba resolviendo. El problema es que sigue creciendo la ciudad, siguen creciendo las descargas, y pues de lo que pasó en un cumplimiento, cuando tú revisas el histórico de calidad del agua que se hace cada mes por la Comisión Estatal del Agua, pues después del inicio de la planta de tratamiento se tenía una mejora significativa de la calidad de agua, y al fin de la administración volvimos a los picos de contaminación alta, ¿no? Entonces eso pues es un aprendizaje, o sea, no se trata de abordar el problema en uno solo de los puntos, hay que abordarlo en toda la problemática. Habrá cosas que tienen un impacto más rápido, una solución más sencilla, y otros que tienen procesos más complejos, ¿no? Otro elemento clave en la estrategia es que necesitamos conocer perfectamente bien qué se descarga y cuánto se descarga y qué tipo de descarga hay. Hay un desconocimiento general. Nosotros nos encontramos un gran vacío en el registro, en el RETSE, que es el registro de transferencia de contaminantes, o sea, porque no está ni sistematizado ni digitalizado. O sea, hay de veras un vacío muy grande de información de quién está contaminando, de qué tamaño es la contaminación, dónde están todas estas industrias, saber los giros. Y no solamente es el ámbito industrial y urbano, sino tenemos que cuantificar también la descarga agropecuaria. Y en lo agrícola tienes aproximadamente en la zona de impacto, en esta sección de intervención del río, que no es toda la cuenca del Santiago, sino esta zona de intervención prioritaria de la cuenca del río Sula y el Alto Santiago, de Ocotlán y el polígono del POFAS, del polígono de atención de la cuenca del Ahogado, tienes aproximadamente unas 200,000 hectáreas de cultivos agrícolas, ¿no? Y eso tiene uso de pesticidas, de plaguicidas, de fertilizantes, y eso aumenta la descarga, y eso es muy difícil de medir
porque no es puntual. Es una de las zonas más productivas de Jalisco. Claro, es una zona de contaminación de área que es difícil de cuantificar, pero tienes que saber de qué magnitud es eso para poder hacer políticas adecuadas que reduzcan esa carga contaminante. Seguramente estamos utilizando plaguicidas que ya no deberían de estarse utilizando, que se están utilizando en cantidades mayores de las que se requieren para la producción agropecuaria. Entonces, hay un trabajo pues de gran envergadura para hacer una transformación de la agricultura a una agricultura con menor impacto ambiental, sobre todo en el uso de plaguicidas y fertilizantes. El otro parte es la gestión pecuaria, ¿no? El trabajo de todas las descargas de residuales en granjas porcícolas, granjas lecheras, fábricas en la parte agroindustrial, fábricas de quesos, vinazas en las tequileras, pues todo eso es una carga contaminante acumulativa que pues viene a saturar el sistema. Y otro elemento importantísimo, además de esta intervención en el ámbito agropecuario, el ámbito de las aguas residuales y el tema industrial, pues es el trabajo en materia de salud, ¿no? Afortunadamente no se parte de cero. El tiempo de los diagnósticos ya pasó. Se necesita afinar la información puntual de las descargas y proceder al trabajo con los otros niveles de gobierno, la academia y la sociedad. Porque el trabajo se hizo del plan de manejo del Santiago es muy útil. Es un trabajo que hizo la UNAM y que nos ha servido. O sea, no tenemos que descubrir el hilo negro ni vamos a empezar a hacer. Por eso en el programa de trabajo no aparecen diagnósticos. O sea, ya se sabe, y además no solamente está la información que pagó la Secretaría, hay organizaciones civiles como el colectivo ecologista que ha venido trabajando en un diagnóstico muy importante del problema de contaminación de esta sección del río Santiago, principalmente en la zona del Alto Santiago, no tanto en la cuenca del río Sula, pero sí el Alto Santiago, que tienen información de primer nivel que puede ser utilizada para ir avanzando. Obviamente, siempre hay información que puede irse obteniendo en el camino, ¿no? Y esa información, pues nosotros tenemos que trabajar en un enfoque de gestión adaptativa, es decir, tenemos que ir tomando decisiones en función de la información existente e ir atacando los vacíos de información. Por eso priorizamos en la generación de información, no diagnósticos, sino el conocimiento de todo el sistema de descargas, que eso sí, hay cosas parciales en todos lados. Unas cosas las tiene la Comisión Estatal del Agua, otras la CONAGUA, otros una base de información muy importante del colectivo ecologista, otras que están en el diagnóstico del río Santiago, del plan de manejo del río Santiago, pero no hay nada sistematizado en una plataforma que sea un registro único que nos permita estar monitoreando y revisando y retroalimentando con el tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí decimos, en lugar de estar financiando otros estudios, es construir este registro, que es un registro para todos los actores, ¿no? Pero definitivamente sí, nosotros vamos a centrar nuestras decisiones en información científica y técnica que se encuentra disponible, y los vacíos ir haciendo alianzas con instituciones que nos pueden ir dotando de información complementaria y nueva. Y muchas cosas de investigación tienen que ver con la innovación tecnológica. Entonces, una de las áreas de trabajo con las cuales estamos vinculando, que es la Secretaría de Innovación, para ir buscando soluciones a los problemas ambientales. Por ejemplo, este tema de cómo ir construyendo innovaciones sociales para la solución del problema de descargas pecuarias, en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SEMADET y la Secretaría de Innovación, para con las universidades ir generando modelos. La otra es, en estas alianzas hay información pues que requerimos tener para el futuro, y hay investigaciones que se tienen que seguir haciendo para tomar decisiones en el futuro, ¿no? Sobre todo este esquema de cambio climático que muchas veces en los gobiernos no se prevé. O sea, se piensa que está en el futuro. Sí, exactamente, y ya no estamos en el futuro, pero hay información que sí tenemos que ir promoviendo en un entendimiento de cuáles son estos vacíos para resolver el problema en el futuro, ¿no?
Me encuentro en la cortina de la antigua presa del Ahogado. Esta es una zona que hace un siglo y medio era un próspero valle agrícola. Esta obra es vieja, irrigaba zonas muy productivas, pero con el tiempo, en la expansión de la ciudad, cambió totalmente a la situación que usted puede ver atrás de mí. Está atrás de mí el corredor industrial del Salto, que tiene una buena cantidad de industrias, cientos de industrias, muchas de las cuales no clarifican ni en términos físicos ni en términos estadísticos cuál es la calidad del agua que están arrojando a la cuenca del Ahogado, que es la principal contaminadora del río Santiago. También usted puede advertir en medio de las industrias un caserío inmenso. Cada vez se permiten más casas que están generando un problema, una bomba de tiempo creciente, porque los seres humanos coexisten con industrias altamente contaminantes. Enfrente de mí usted no lo ve, pero se encuentra la instalación de la planta tratadora del Ahogado. Es una planta que se inauguró hace 9, 8 años aproximadamente y que se supone que hace un trabajo de alta calidad con los vertidos contaminados domésticos. Pero resulta que aquí, en este punto de la cortina del Ahogado, ya se mezcló con los fraccionamientos, el agua que vierten y el de la industria también. Entonces va a caminar hacia abajo y va a ir ya muy adulterada. Lo que revela también el monitoreo que hace el CIAPA y que hace la Comisión Estatal del Agua es que esta agua hace 12 años estaba totalmente contaminada. Cuando entró en operaciones la planta hace 8 o 7 años, tuvo un levantamiento importante en cuanto a la calidad, pero en este momento ya está a niveles de antes de cuando operaba la planta. Está totalmente rebasada la planta, trata 2.500 litros, pero resulta que entran más de 3.000, pero además habría que insistir, no hay colectores suficientes, llega agua cruda y toda esa agua de la parte de atrás del corredor industrial no sabemos exactamente qué están virtiendo, pero los monitoreos reflejan metales pesados, reflejan una alta toxicidad que no ha sido resuelta con esta planta. Don Raúl Muñoz es originario del Salto y no olvida el mundo destruido por el progreso. Sobre todo, la famosa cascada que todavía en los años 70 se vendía en las postales de los atractivos de los alrededores de la capital de Jalisco. Por eso, es cabeza de una de las organizaciones que exigen la solución de fondo al problema de los vertidos contaminados. Y no ve que el gobernador Alfaro haya tomado ese camino en serio. Miren, nosotros como comité, como parte de la sociedad civil organizada, no fuimos convocados ni en días anteriores para conocer el proyecto que se iba a presentar y tampoco fuimos invitados a participar en el evento. ¿Verdad? Se nos hizo una invitación por otras vías, pero a unas horas de que se llevaría a cabo, pero no conocíamos el proyecto ni que se iba a realizar a esa hora el evento con el gobernador presente y los alcaldes que lo acompañaron. O sea, no estábamos nosotros enterados de la presentación de ese tema. Ahora, usted se enteró por los medios de lo que dijo el gobernador y su planteamiento. La pregunta importante, ¿es realmente posible lo que él plantea, que se resuelva todo? ¿O está planteando nomás algo que corresponde solamente al nivel estatal y entonces vamos a seguir la historia de siempre? Creo que hubo una gran omisión por parte de sus especialistas para armar ese proyecto que nos parece de entrada incompleto, porque están hablando nada más del río Santiago en la zona que le corresponde al estado de Jalisco, cuando sabemos bien que los cuerpos de agua son de injerencia federal y pues este proyecto solo plantea construir plantas de tratamiento, pero no habla de tener las descargas municipales, ni tampoco menciona a las industrias, ni a las inmobiliarias. Entonces tampoco menciona la participación federal, solamente mencionando los recursos, pero creo que debe de ser integral. Si se plantea, si el resolver el problema de contaminación del río Santiago, pues tenemos que invitar a los 3 niveles de gobierno a que participen y en la misma sintonía todos hagan su parte. Sobre todo lo que nos molestó mucho fue que haya omitido a los industriales que están asentados en la cuenca del Ahogado, y la misma cuenca que, pues como podemos ver a mis espaldas, estamos aquí parados en el canal del Ahogado, el cual viene ya
con aguas totalmente contaminadas por parte de las industrias y de los 5 municipios metropolitanos que siguen arrojando sus aguas residuales, y a ellos no se les mencionó nada. O sea, sabemos bien que la macrorecomendación señala 14 municipios, pero en el proyecto presentado por el gobernador Enrique Alfaro, ni siquiera los 5 municipios involucrados en la cuenca del Ahogado se hizo mención. Y eso creo que es una omisión muy importante que tenemos que señalar, para que si la intención del gobernador y de su gabinete es resolver el problema ambiental y de salud pública, pues tiene que llevar una misma armonía con los 3 niveles de gobierno y involucrar también al Ejecutivo Federal para que participe y sea el generador de los recursos y de las acciones para poder sancionar a los industriales que cuentan con permisos federales y también invitarlos a participar en resolver este gran problema que ya tiene más de 40 años. El activista subraya que históricamente los gobiernos destacan la responsabilidad de todos los usuarios domésticos, pero cuando topa con el poder económico, la crítica cambia. Tenemos que invitar a los industriales, no pueden quedar fuera, pero también al mismo tiempo todos los municipios, o sea, están haciendo caso omiso del artículo 115 constitucional, donde se les mandata desde la reforma del 92 a que traten sus aguas. Sabemos bien que cuesta mucho dinero tratar aguas, pero también los alcaldes necesitan enseñarse a ser gestores de recursos para acompañados con sus diputados locales y federales, poder gestionar esos recursos a nivel federal para que puedan construir sus propias plantas de tratamiento y de esa manera, de manera integral, ir metiendo a todos en cintura. Y sobre todo sabemos bien que el tema de los industriales es muy importante y es el más preocupante, porque pues se necesita mano firme por parte del gobierno federal, pero creemos que mientras no exista un discurso donde se homologuen los 3 niveles de gobierno, va a ser muy difícil. Cuando vemos que el gobernador pues empieza con un discurso incendiario contra el gobierno federal, pues vemos que no ha entendido que ya no es candidato, ya es gobernador. Entonces le pedimos a él que pues apoye a los jaliscienses en resolver esta problemática, porque a nosotros como nativos de esta zona nos duele mucho la omisión y el olvido en que nos tienen. Pero desafortunadamente, al paso de los años, la gran mayoría de residentes aquí en esta zona ya no son nativos de El Salto, vienen de otros municipios, de otros estados, y pues se les está afectando su calidad de vida y su futuro, y pues lo más preocupante para nosotros es la salud y la vida misma. ¿Cómo viven y sobre todo de qué se mueren los moradores de las orillas de la cuenca del Ahogado? Mire, en los últimos 11 años ya pues, estamos a pocos días de conmemorar 11 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, y cada año nos hemos dado a la tarea de documentar personas afectadas. En lo que pasó de este último año, 2018, registramos 133 personas fallecidas, nada más en ese año. Ya se sumaron a los 1086 que teníamos registrados anteriormente, entonces estamos hablando ya de una cifra muy alta. Unos 1200. 1200. Por causa directa del contacto con el agua. Sí, la presencia de estar conviviendo cerca de los cuerpos de agua contaminados agudizan o crean enfermedades crónico-degenerativas que han terminado con la vida de estas personas, y creo que con el número que tenemos registrado de afectaciones, pues nos preocupa, porque también de insuficiencia renal ya tenemos cerca de 1000 personas registradas nada más en esta zona de la cuenca del Ahogado que están padeciendo esa problemática de salud, y de cáncer tenemos 322 personas todavía, pues algunas ya con cáncer terminal, en fase terminal, y nos preocupa mucho que pues la Secretaría de Salud sea indolente en atender esta problemática que pues tiene nombre y apellido, y creo que el gobierno del estado debe de demostrar ese cambio que dijo que... Si no se pone en el centro del proyecto la salud de las personas, está condenado el proyecto a no ser exitoso, ¿verdad? Desafortunadamente así es que de todos los derechos humanos que contamos, la salud es el primero, porque se garantiza la vida, y si no hay salud, pues los demás derechos carecen de valor, ¿verdad? No, de nada le sirve a una persona con cáncer tener libertad si no es libre para disfrutar esa libertad, y a una persona con insuficiencia renal de nada le sirve tener un nivel social económico alto
cuando va a estar condenado a estar pegado a una máquina de hemodiálisis. Y eso creo que lo básico, lo primero es la vida, y para tener vida tenemos que tener salud. Pero limitarse a cumplir la ley existente es autolimitarse a jamás resolver el problema. La activista e investigadora del agua, Cindy McCauley, advierte la necesidad de cambios profundos. Yo creo que hay dos problemas interconectadas, ¿no? Primero, obviamente, es una falta brutal de aplicación de la regulación ambiental, en especial la normatividad que regula las descargas a los cuerpos de agua como el río Santiago. Eso está a cargo más que nada del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, y tiene una capacidad tan baja de inspección que tardarían más de 60 años en inspeccionar a todos los usuarios con una concesión para usar el agua o descargar a un cuerpo de agua. Y la otra parte es que la misma normatividad mal aplicada o escasamente aplicada es muy débil, ¿no? Entonces, cumplir con las leyes no es suficiente, porque las leyes están diseñadas para permitir la contaminación con impunidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante ante este tipo de problemática que tomemos una decisión, ¿no? Como sociedad, si vamos a seguir permitiendo que las aguas del país sean tratadas como cloacas en aras de promover la ganancia privada, porque obviamente esos son lo que se llaman externalidades ambientales, y el país pues tiene una estrategia económica en base a ofertar su medio ambiente como una ventaja competitiva a través de tener normas obsoletas y prácticamente no aplicadas, ¿no? Entonces, cumplir con la ley no es suficiente, tiene que cambiar el marco regulatorio y específicamente las normas que regulan todos los vertidos a los cuerpos de agua. ¿Qué tan sano en este contexto de soluciones puede ser que las competencias estén tan monopolizadas por el gobierno federal y la Conagua? O sea, si vamos a cambiar las leyes, ¿sería sano también esa descentralización de competencias y atribuciones para que fuera más local esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ser, se tiene que fortalecer todo el cuerpo de inspección y vigilancia, y yo creo que ante el corte de presupuesto a Semarnat y a Conagua, sí sería necesario pues que hubiera esa coordinación o esos convenios para que esas facultades pudieran ejercerse también de parte de autoridades a nivel estatal. Y yo creo que tiene que aumentarse la transparencia, ¿no? En todos estos procesos, y abrirse a una revisión más ciudadana y más de expertos también, ¿no? Porque yo creo que sí se presta este tema a la corrupción, evidentemente, y es necesario que haya una nueva cultura de transparencia si queremos ver un cambio en la salud del río, y si vemos cambio en la salud del río, se verá también en la salud de la población que vive en las cercanías del río. También ella destaca el poder de chantaje de la industria, grande y pequeña, como un obstáculo para evitar cumplir con la internalización de los costos ambientales. Ese poder de chantaje de las empresas es algo real, y yo creo que es algo que se tiene que reconocer, porque son decisiones políticas que se tienen que tomar, ¿no? Hasta ahora siempre ha prevalecido pues el poder de las empresas y esa búsqueda, digamos, efímera de bienestar económico, porque en realidad los empleos que se generan en esa zona pues serán importantes para las familias que de ahí subsisten, pero tampoco son normalmente empleos que garanticen una calidad de vida digna tampoco a las personas que ahí laboran. O sea, ese es otro del tipo de desarrollo que estamos persiguiendo, tanto dañino para el medio ambiente como de niveles salariales muy bajos, ¿no? Para quienes laboran ahí. Entonces yo creo que se tiene que reconocer ese poder de chantaje y escuchar esa voz de los afectados y de las comunidades a lo largo del río, que ya no están dispuestos pues a aceptar estos daños a su salud y a su entorno, y a recuperar este río y
Yo creo que puede ser un ejemplo muy importante en este país de querer cambiar de rumbo y buscar un desarrollo, si queremos decir, con dignidad para la población. Tú dabas un dato, se requerirían 60 años para que con el cuerpo de inspectores de Conagua se pudieran revisar cada uno de los usuarios. Estamos hablando entonces de qué cantidad de inspectores y de qué cantidad de usuarios y qué capacidad por día se puede tener para hacer un trabajo serio. La Comisión Nacional del Agua cuenta con menos de 200 inspectores y en el registro público de derechos de agua hay cercano a 500,000 de usuarios que tienen una concesión para extraer agua, para descargar a un cuerpo de agua o ocupar una zona federal. Entonces, en los últimos 8 años se han realizado alrededor de 7,700 inspecciones al año. Si vemos 7,700 en todo el país, inspecciones al año, eso es lo que arroja que requerirían de más de 60 años. Y en Jalisco, curiosamente, la situación es mucho peor. Entre 2010 y 2017 se han realizado un promedio únicamente de 269 inspecciones al año y hay 40,000 títulos en este registro para Jalisco, entonces tardarían 149 años en inspeccionar a todos los usuarios en este estado, y este es en el contexto de este tipo de conflicto tan fuerte en torno al río Santiago. Entonces no vemos solo, digamos, oídos sordos de la Conagua, sino digamos, unas prácticas que realmente parecen encaminadas solo a invisibilizar el daño ambiental. También comentabas el tema de que el marco legal aún aplicado no es suficiente. ¿Qué debilidades, qué aspectos deberían ser abordados en el marco legal para garantizar la salud de la población? Sobre todo, que es, digamos, el eje de juicio de todo esto, ¿no? Claro, es que una descarga de una casa, una descarga de una fábrica de leche o una fábrica petroquímica, pues cada uno es muy distinto, ¿no? Por eso anteriormente en México existían 44 normas para las descargas, viendo lo que cada giro industrial podría arrojar y fijando límites específicos para esos contaminantes. Desde el 96 ha estado vigente una sola norma ambiental, la NOM 001 Semarnat 1996, y regula únicamente 20 parámetros. Entonces deja fuera, es como miope, podemos decir, hay muchas cosas que no ve, porque no ve las sustancias orgánicas tóxicas de origen industrial, digamos. Entonces eso permite que se arrojen en forma impune, en forma ilegal, aunque sean muy dañinos para la salud o para los ecosistemas que van a ser afectados, ¿no? Entonces es realmente urgente que esa norma se actualice, y de hecho hubo a principios de 2018 un proyecto de modificación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Incluía algunas mejoras para medir de alguna manera esa parte de las sustancias orgánicas tóxicas, pero esa modificación ha quedado estancada debido a la oposición, principalmente podemos decir de los sectores industriales, que realmente obviamente no quieren que se introduzcan estos nuevos límites a los contaminantes que ellos están generando. Se vuelve así al tema del principio, la corresponsabilidad y el trabajo en el largo plazo, concluye el consultor Carlos Hernández Solís. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua no tiene los inspectores suficientes para estar vigilando los 365 días, ni mucho, ni tantito de eso, ¿no? Hay una ley de actos legales del gobierno que si no la cumples, en este caso tienes que avisarles que los vas a visitar para que te permitan entrar y que si no es ilegal, tomar muestras conjuntas. Si no es ilegal y no procede, entonces cada vez que vas probablemente funcionen las plantas, pero se trata de tener un convencimiento de cumplir. A mí me platica, hay anécdotas, a gente que le ha tocado
estar en Alemania y cuestionaban qué hacía el gobierno alemán cuando la gente no pagaba el tratamiento. Y fue sorpresa para los alemanes. ¿Cómo? ¿No pagan? ¿Quién no paga? ¿O qué pasa, no? O sea, hay circunstancias que tienen que ver con nuestra propia educación y convencimiento. Si no logras hacer eso empatado con la parte, con conocimiento técnico, con conocimiento financiero, con conocimiento de policía, vigilancia, normatividad, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Qué bueno que haya una voluntad manifestada, eso es un principio importante, una voluntad manifestada por el gobierno actual que ojalá logre consolidar la parte que tiene que ver con el aspecto financiero para invertir esos 50% que nos falta, que es del orden de otros 6,000 millones de pesos, pero que debe de complementar con todo esto que estamos hablando, ¿no? Una organización social, política, social donde esté la gente, social donde estén los industriales, social donde esté el legislativo, que haga que la infraestructura que vas a echar a jalar asegure su funcionamiento. De lo contrario... Jalisco está lleno de paraísos perdidos. El enorme costo del progreso sin cortapisas mató a una región de geografías asombrosas. El Salto de Juanacatlán es uno de los paisajes más espectaculares de la Guadalajara natural. Los viejos habitantes del Salto recuerdan con nostalgia y cariño cómo aprendieron a nadar en estas aguas, cómo pescaban y cómo vivían realmente al margen de la polución y el deterioro que podemos ver reflejada ahora en este enorme volumen de aguas negras que día con día, que hora con hora, minuto con minuto, arroja la parte sur de la ciudad de Guadalajara. En esencia, esto expresa la derrota de un proyecto de civilización que no ha sabido brindarle a sus habitantes más pobres, a sus habitantes rurales, la posibilidad de seguir viviendo con calidad, con salud, con un nivel adecuado para seguir contando estos relatos y esas historias de los abuelos y de los bisabuelos. Si Guadalajara logra con un proyecto que pinta ambicioso volver a generar aguas más o menos prístinas en esta cascada, podremos decir que como ciudad tenemos un futuro y tenemos una posibilidad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.